Reporte 100. A la mesa de análisis de los martes esta mañana, Norman Navarro. ¿Cómo estás, Norman? Buenos días. Buenos días, estamos, gracias a Dios. Buenos días para todos. Gustavo Dunanue, ¿cómo estás, Gustavo? Buenos días, bienvenido. Buen día y saludos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues todavía no se define el presidente si va o no va a la Cumbre de las Américas, ¿no? Todavía no ha dicho. Ayer comentó que si no invitan a Nicaragua, a Venezuela y Cuba, pues él no va. Y Estados Unidos ha dicho que Nicaragua y Venezuela, nanáis, Cuba, tal vez. Pues como dicen los detractores, sigue montado en su macho. Sí. Yo creo que va a seguir. No lo estoy viendo yo cara de que se vaya a hacer para atrás, a menos de que tengas otra idea. Sí, Gustavo, bueno, dirán muchos de qué sirve o no que vaya el presidente mexicano, pero pues vemos a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, un día sí y el otro también yendo a Palacio Nacional, como que están muy interesados en que vaya el presidente. ¿Por qué? Bueno, primero habría que separar decirle un poquito al auditorio cuándo inició este tema de la Cumbre de las Américas. Uno es en el marco de los países miembros de la OEA, donde el presidente Bill Clinton, por ahí del 94, Más o menos. Convoca a esta cumbre de las Américas y el objetivo era temas económicos, que los jefes de los estados discutieran temas económicos y eventualmente visualizar un horizonte para el libre comercio en todo el hemisferio. Eso fue el original. El origen. Ya donde derivó este asunto que viene siendo un asunto diplomático, las dos polémicas o las principales han sido una en Mar de Plata, donde hubo mucha manifestación en contra de que era cuando el tema de ¿Venezuela? No, era un tema de la globalización sí. y ese fue ¿Cómo había afectado la verdad? cómo había afectado, y otro el famoso Come si te vas en Monterrey, famosísimo en Monterrey. Sí. Y ahora, ¿qué está pasando? Para poner el contexto, ¿por qué tanto interés y por qué tanto no interés del presidente López Obrador e interés de Estados Unidos? Bueno, el contexto de Biden pues no es muy bonito ahorita en Estados Unidos en temas económicos, en temas de lo internacional con Rusia, todo eso, la gasolina a tope allá en Estados Unidos. Y la inflación. Y la inflación, entonces un desprecio de este tipo, digámoslo así, pues no gusta. Y del lado de López Obrador, pues aprovecha este contexto, va a ser en Estados Unidos la Cumbre de las Américas, para dejar claro de su corazoncito de qué lado está, digámoslo así, ¿no? Pero no es que no vaya a ir México. Un guiño a su base, pues. Es un guiño a su base, no es que no vaya a ir México, si no va López Obrador, va a estar presente el canciller, sí. Y en el caso de Estados Unidos, dice, pues Cuba sí, solamente de oyente. O sea, ni siquiera para hablar. No, ni siquiera para hablar, solamente de oyente. Pero estamos hablando así de las agendas muy particulares en cada región, ¿no? Sí. Pues ¿qué tendría de malo que fuera Venezuela, Nicaragua y Cuba? O sea, se puede Esta va a ser la cumbre de Oye si te vas. Oye si te vas. Oye si te vas. O sea, la de Fox fue Come si te vas, aquí Oye si te vas. Oye si te vas. ¿Qué ha pasado? Mira, Estados Unidos tiene muy ganado no desprecio, diría yo, del presidente, pero sí si desprecias a 2 o 3 países, yo no tengo por qué asistir. Y te lo estoy diciendo que lo tiene muy ganado, porque cuando triunfó Pinochet en Chile y le organizaron este golpe de Estado y lo asesinan, Estados Unidos apoyando al general Pinochet. Cuando asesinan a Salvador Allende. Cuando asesinan a Salvador Allende, sí, perdón. Sí, exactamente. Sí, y después apoyan a Pinochet. Sí. Y que se ha repetido cíclicamente. Y te voy a decir algo, cuando asesinan al presidente Madero aquí en México, después de la decena trágica, el gobierno de Estados Unidos, o por lo menos el embajador de los Estados Unidos, estaba apoyando a Victoriano Huerta. Sí, claro. Ahí escriben el acuerdo, que supuestamente era el acuerdo que se escribía acá en la Ciudadela. No, lo escribieron ahí en la embajada de los Estados Unidos. Digo, si de niños todos hubiéramos tenido toda esta información
que ahora estamos obteniendo a pedacitos, nos damos cuenta que Estados Unidos no ha sido ese gran policía de la democracia que dice ser, porque dice, lo que pasa es que yo quiero que haya democracia. Pues sí, pero si quieres que haya democracia, ¿por qué apoyas tanto golpe de Estado? ¿Por qué te metes en tantos países? Yo sé que hace 20 o 30 años le hubiéramos tenido miedo a lo que dijera Estados Unidos, porque esa era la manera en que nos criaron, o que nos quisieron criar, o que nos quisieron decir que Estados Unidos era el Dios máximo. Y te platico, yo cuando entré al Imparcial un día me dijeron, mira, ese es un periodista muy, muy fregón, decían en aquel tiempo. Y volteo yo, ¿y por qué, Leo? Porque es americano y habla inglés. Y yo, bueno, ¿qué tiene que ser americano? So what? Les dije. Sí, o sea, no, es que los que están allá son muy fregones. Y yo, pues no, le digo, allá también hay pobres, allá también hay tontos, allá también hay gente que mata. O sea, yo no te entiendo. Sí, es un gran país, tiene mucho poder económico, tiene en algunas cosas mucha cultura, están avanzados legalmente en muchas situaciones, pero en otras situaciones están más atrasados que nosotros. O sea, ¿de dónde viene la drogadicción? Viene de allá. ¿De dónde viene el flujo indiscriminado de armas? Viene de allá. O sea, ¿por qué tenerle tanto miedo a otro país que simple y sencillamente son más blancos, más altos y más güeros? La mayoría, porque tienen una cantidad de personas más oscuras o más chaparritas que nosotros y no pasa absolutamente nada. Ajá, pero lo cierto es que Nicaragua es una dictadura. Sí, Nicaragua es una dictadura. Sí, Nicaragua están empoderados ahí Daniel Ortega, su esposa, uh-huh, y a los opositores les ha ido como en feria, o sea, la cárcel y... Mira, abonando un poquito de lo que dice Norman y no abonando lo que dice Norman, primero, pues también en el tema de la expulsión de Cuba de la OEA, sí, también tuvo que ver con un intento de invasión de Estados Unidos en el Bahía de los Cochinos. Bahía de Cochinos. Obviamente no tienen éxito y en una presión en ese entonces del gobierno de Estados Unidos se expulsa a Cuba de la OEA. Uh-huh. Eso es la realpolitik, digamos, uh-huh, así. Sí. Pero también hay un asunto formal que es la Carta Democrática Interamericana, donde los países como México, como Nicaragua, como Cuba en aquel entonces, como Venezuela, firman y donde se establece la democracia como una forma de gobierno. Así suena muy bonito, pero también se establecen ciertos estándares, entre ellos un orden constitucional, elecciones periódicas, una serie de cosas que Nicaragua evidentemente no tiene. Sí. Ahí me tocó ir a una elección con la OEA, de observador de la OEA, donde el presidente el jefe de la misión era Lázaro Cárdenas Batel, uh-huh, sí, un tipazo Lázaro. Y ahí la elección, recuerdo que el resultado final fue 97-3. Así tipo López Portillo. López Portillo no, ya fue un candidato 97%-3. Sí. Y ganó obviamente Ortega y su esposa y todo uh-huh, este asunto. Y la OEA obviamente tuvo que emitir un comunicado, no aplaudiendo lo que había pasado, obviamente. Uh-huh. Entonces, en lo formal, hay una serie un estándar de qué se entiende por un gobierno democrático, orden constitucional, Estado de Derecho, elecciones periódicas y una serie de donde los países se obligan, y evidentemente al día de hoy ni Venezuela, con todo lo que uno quiera, ni Cuba ni Nicaragua. Por ejemplo, Venezuela ha dado muestras, el gobierno de Nicolás Maduro de dialogar con la oposición. De hecho, México es como el mediador y tiene Noruega, creo que es como el que va a juntar a las partes, a la oposición y a Venezuela. Hay diálogos del gobierno con la oposición. Por lo menos hay una luz ahí en Venezuela de querer dialogar. En Nicaragua nada. Pero en Nicaragua nada, ¿no? Nada. Es que fueron muchos años, tienes que recordar que fueron muchos años de dictadura somocista. Y todavía mucha gente recuerda esa dictadura. Creo yo que son países que están en donde estábamos nosotros, México, hace años. La diferencia fue que nosotros teníamos la dictadura perfecta. Entonces se asemejaba muy bien. Era un porfirismo pero repartido, ¿no?
O sea, salimos de la época del porfiriato y entramos a un porfiriato, porque yo me acuerdo de la hegemonía de los sonorenses, ahí está en la historia, de que Plutarco Elías Calles iba poniendo, era el nuevo Porfirio Díaz, y creo yo que haciendo una semejanza con esos años, Nicaragua está en la misma situación, y mucha gente apoya a Daniel. Entonces, sí, ¿qué pasa? Salvo Venezuela, Colombia, y México, con el matiz que tú dices de la dictadura perfecta. Salvo Venezuela, Colombia y México, entrecomillado. Todos los países vienen de una dictadura militar en su historia. En su historia. Entonces, hay un gen autoritario, hay un gen. Así es. O sea, no nos vamos a poner una venda. Así es. Hemos tenido estos problemas en Latinoamérica de ese tipo de dictaduras perfectas, porque de una u otra manera no se confía, o siento yo que los líderes no confían en que el pueblo tiene la razón y que sea el pueblo quien vote. Entonces tratan de manejar las situaciones para, pues que gane mi delfín, o vuelvo a ganar yo para poder tener este control. Y resulta que este control no se puede tener. No se puede tener. O por lo menos, lo que pasa que en Estados Unidos el control lo tienen o los republicanos o los demócratas, pero también son de una u otra manera una dictadura perfecta, porque si tú te vas a las elecciones de los Estados Unidos y comienzas a revisar, hay mucho control de los que fabrican armas, de los que producen ganado. Entonces, de una u otra manera, la guerra, entendiendo eso, es el principal motor de la economía de Estados Unidos. Y la comida. Y la comida. Son los principales promotores de dinero para las elecciones. Entonces, de una u otra manera, creo que no hay la democracia perfecta. Fíjate, el estudio del Latinobarómetro, que saca cada año, cada 2 años, creo que el anterior no debe estar diferente. México está por arriba de la media nacional en la pregunta de la media internacional, ¿será? En la media internacional, en la media de América Latina, es por arriba a la pregunta es si estarías de acuerdo con un gobierno militar, siempre y cuando te resuelva tus problemas, o con un gobierno autoritario. Sí, México está por encimita, El brinco, sí. Está por encimita de insatisfacción de la democracia, por debajo de la media, sí. Y pues estarías de acuerdo con un gobierno autoritario siempre y cuando te resuelva tus problemas, y está alto, está cerca del 47, 48%. Sí. Y viene de ese gen que y Claudio X González sería muy feliz entonces con eso, ¿no? Sí, Claudio X González y mucho. La izquierda radical y la derecha radical. La extrema ambigua, la izquierda, la derecha. Sí. El autoritarismo, ¿no crees que no es de derecha únicamente? Exactamente. Ni de izquierda únicamente, es de todos los espectros. Hay rebelión en el PRI, aspirantes a ser dirigentes del PRI están firmando un desplegado hoy en el Imparcial y en el Expreso. Rogelio Díaz Brown, Zaira Fernández, Emeterio Ochoa, David Palafox, Humberto Robles Pompa, Iris Fernanda Sánchez Chiu, Pascual Soto Espinosa, dirigido a Alejandro Moreno Cárdenas, el del lenguaje florido Moreno Cárdenas. Eso lo dije yo, no dice el comunicado. Dice: el pasado día 24 de mayo del presente año, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió convocatoria para renovar la presidencia y Secretaría General de Sonora. Voy a resumir. En dicha convocatoria observamos con claridad que se trata de una convocatoria diseñada para que se inscriba una sola fórmula, concentrando los requisitos para cumplir con los registros a documentos emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, lo cual impide la real participación de la militancia. Si queremos reinventarnos rumbo a las siguientes elecciones, el PRI no puede continuar con los mismos procesos autoritarios disfrazados de unidad. No escuchar a nuestra militancia nos hizo mucho daño como partido y no podemos seguir con esa tónica. Lo que pedimos es muy sencillo y elemental. Queremos que todos los que hemos levantado la mano para aspirar a ser dirigente estatal nos dejen competir bajo el método de elección aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Político Estatal, conocedores de su trayectoria y teniendo como antecedente el proceso interno desarrollado para que usted fuera presidente del partido. Solicitamos atenta, respetuosa y enérgicamente que sean los priistas de Sonora
los que decidan libremente quiénes serán sus próximos dirigentes. Con esa legitimidad que te otorga la voluntad de los priistas expresada con su voto, la nueva dirigencia seguro estará en posibilidades de presentarse ante los priistas y sobre todo ante quienes no tienen partido como una oposición digna y fuerte contra Morena que tanto se necesita. Como que quiere, bueno, dicen palabras más, palabras menos, que quieren poner candidato a unidades del Comité Nacional del PRI y están inconformes estos 7 aspirantes, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspirantes de 11, ¿no? 7 de 11. 10, eran 10. De 10. Yo lo dije, yo tenía 10 perritos cuando comenzamos a comentar el tema. Ya nomás me quedan, ¿cuántos? Bueno, 7 que están en contra y... No veo a Bulmaro Pacheco aquí firmando, Es llamativo, llama mucho la atención que Bulmaro no esté. Yo creo que es de los que está del otro lado del... ¿Quién otros están del otro lado? ¿Quién falta? Espérame. Es que hay más aspirantes a la dirigencia que militantes en el PRI ahorita. Sí, el PRI está pasando por un momento muy complicado, porque a partir de las próximas elecciones, del domingo, se las va a ver un poco más negras. Uh-huh. No está figurando, creo que está figurando en una o no. A ver, no está firmando Onésimo Aguilera. Ajá. No está firmando Pedro Ángel Contreras. Y Bulmaro. Son los 3 que faltan. Ajá. Sí, es Bulmaro Pacheco. Ajá. No firma Onésimo y no firma Pedro Ángel Contreras. Firman Rogelio Díaz Brown, Zaira Fernández, Emeterio Ochoa, David Palafox, Humberto Robles Pompa, Fernanda Sánchez Schiu y Pascual Soto Espinosa. Entonces los que no están firmando, Pedro Ángel Contreras, Bulmaro Pacheco y Onésimo Aguilera. Okay. Creo entonces, que la cabeza más visible es entonces lo que significa ahí que el Comité Nacional estaría por un candidato a unidad entre Pedro Ángel Contreras, Bulmaro Pacheco y Onésimo Aguilera, y me suena más a Bulmaro, entre Bulmaro y Pedro Ángel, ¿no? Por ahí anda un candidato de unidad. Sí. Dedo, unidad. Mira, pues en el PRI, así como cuando tienen gobernador y cuando tienen presidente, es muy claro quién manda y cómo se toman las decisiones, muy verticales y muy... Sí. Pues ahorita no hay tal caso en Sonora, entonces hay esas ganas de los que están participando ahí de buscar una elección, digamos, una competencia, una elección, una pareja, donde haya campañas, donde haya debate, donde haya todo esto. Y a nivel nacional, pareciera que la escuela es, pues, o la interpretación es, pues, es que si no hay presidente y no hay gobernador, quien manda es el jefe nacional y todo el mundo se cuadra por lo que diga el jefe nacional. En esa cultura muy así de ellos, creo que en general la oposición, en general todos los partidos de oposición tienen mucha energía o están gastando mucha energía al interior. Sí, así es. Pero la verdad es que ahí no van a recuperar la confianza, es afuera, es con la ciudadanía, ¿no? Alito Moreno va a mandar a estos priistas que están inconformes a la palabra que le gusta mucho utilizar, que se refiere al órgano reproductor masculino. Es porque posible. Así los audios de Laida Sansores, de esa palabra no se la quita de la boca. Sí. Bueno, pues, Norma Navarro, Gustavo Dunarme, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Jesús Moreno, Durazo, pronta recuperación a Jesús. Reporte 100.